trabajemos y luchemos para erradicar esta forma de violencia, la violencia contra las mujeres, que es una pandemia de lo más grave que existe. De hecho, ahora hemos visto cómo esta pandemia, justamente en un momento de crisis como el que estamos viviendo actualmente, gracias a la pandemia de COVID, se ha incrementado y se ha vuelto todavía más grave, nos ha sumado muchas más cargas de trabajo a las mujeres, nos ha generado una serie de circunstancias complejas y además ha sumado en muchísimo a la violencia. Y vemos cómo hay una omisión pues casi generalizada de trabajo y de respuestas por parte del Estado, por parte de los gobiernos y además también por parte de la propia sociedad. Entonces vamos a trabajar un poquito para ver qué es esto de la violencia simbólica, que es una de las formas de violencia más comunes, más arraigadas, menos cuestionadas, como lo vamos a ver a continuación. Y bueno, vamos a ver de qué manera tiene un impacto justamente en ese acceso a los derechos. Entonces, vamos a hablar bien, bueno, empezar por descartar, digamos, o por hablar de estas otras formas de violencia contra las mujeres que de alguna manera todas y todos pues conocemos o tenemos alguna noción, porque bueno, también son tipos de violencia que son a lo mejor en ratos mucho más visibles, ¿no? Como la violencia física, que para todo mundo es identificable plenamente, sin ningún problema. Todos podemos saber cuando hay un golpe, cuando hay un empujón, cuando hay una cuestión así, inclusive un grito. Luego está también la violencia emocional o psicológica, que esa ya va, digamos, siendo más visible, pero también en un primer momento, y bueno, para algunas autoridades sigue siendo una violencia que poco se ve. Cuando a veces las víctimas de violencia doméstica van ante las agencias especializadas o las fiscalías especializadas en violencia familiar o violencia de género, llegan a las instancias y denuncian, por ejemplo, violencia emocional o psicológica, y entonces luego el personal que se encuentra por ahí les pregunta, sí, pero dígame, ¿en qué momento, a qué hora ocurrió exactamente ese hecho? ¿No? Entonces, porque todavía estamos como chapados a esa visión, ¿no? De encontrar como un lugar exacto, ¿no? Y eso, bueno, pues es parte de lo que justamente ha aportado también esta teoría de género y esta visión y la visión de la psicología que dice, no, es que eso no ocurre en un momento único, aunque bueno, puede ser que haya personas que se generen un trauma a partir de un hecho único, pero normalmente la violencia emocional o psicológica es un proceso y es un proceso largo. Entonces no podemos decir a lo mejor exactamente cuándo comenzó, tenemos una serie de hechos aislados, etc. Bueno, no tenemos como esa referencia que se nos pide en muchas ocasiones. La violencia económica, que sabemos pues que esa que impide el desarrollo, las posibilidades, la independencia, la autonomía en materia económica sobre todo, bueno, en este caso que estamos hablando de las mujeres, pues de nosotras. La violencia laboral, esa que no solamente se da en el ámbito laboral, sino que también nos impide acceder a cierto tipo de empleos, que nos pone trabas, que nos piden pues no sé, pruebas de embarazo, cosas por el estilo, que se da también junto con la violencia sexual en el ámbito de lo laboral, cuando estamos frente a hostigamiento, frente a acoso sexual, pero además la violencia sexual es una violencia que se encuentra también en todas partes, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito callejero, prácticamente es una violencia cotidiana y totalmente extendida. La violencia política, ¿no? Como lo que estamos viviendo ahora y que, bueno, pues ha sido algo también muy complejo, que ha implicado mucho trabajo, mucha lucha para poder llegar, digamos, y bueno, forzadas las instituciones políticas por este tema de la paridad, que han aceptado muy a regañadientes y que en el primer descuido, sin duda, estarían haciendo lo posible por pues regresarnos a un estado anterior.
La violencia institucional, de la que por cierto vamos a trabajar el próximo mes, para que estén pendientes también, de una vez les hago el comercial, el próximo mes de junio, el día 25, si mal no recuerdo, vamos a estar abordando el tema de la violencia institucional. Y bueno, finalmente, esta de la que vamos a hablar el día de hoy es la violencia simbólica. Entonces vamos a abordar un poco qué es esa violencia, cómo se construye la violencia simbólica. Por ejemplo, vamos a abordar específicamente el tema de la publicidad sexista. Vamos a reconocerla como un problema social y como un problema que además dificulta el acceso a ciertos derechos o a todos los derechos humanos de las mujeres. Entonces, vamos a definirla como la define Anna Roberts, dice, es una forma de agresión que todavía resulta difícil de distinguir y percibir porque está inmersa en lo cotidiano y a través de sus mensajes naturaliza situaciones que no son naturales. Quiero que tomen nota de estas palabras: lo cotidiano, naturalizar, para que sigamos, que nos sirvan un poquito como parte de un hilo conductor a lo largo de esta sesión. Entonces, dice que utiliza patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos para transmitir y reproducir la dominación, la desigualdad y la discriminación, y otra vez viene esta expresión naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Justamente nos advertimos aquí que es la más difícil de distinguir y percibir, pero también la más generalizada. Podríamos decir que la violencia simbólica se percibe en el aire, ¿no? La respiramos cotidianamente. Y bueno, quisiera ver un poquito cómo es que existe esta forma de violencia, ilustrándolo con este iceberg de la violencia de género, que nos muestra cómo en la parte superior, digamos afuera del agua, pues sí vemos efectivamente ese bloque de hielo, ¿no? Siempre se dice es que lo de abajo del iceberg está todavía más grande, ¿no? Entonces vemos ese bloque de hielo que asoma una parte, pero que por dentro tiene una gran cantidad de volumen y de elementos que, bueno, en el caso de la violencia, lo que vemos más, pues obviamente es el asesinato, el feminicidio, por ejemplo, las agresiones físicas, como decíamos, la violación, el abuso sexual, las amenazas, los gritos, los insultos. Pero debajo de eso hay procesos que están ahí, que son un poco más invisibilizados y que entre ellos se encuentra pues humillar, desvalorizar, despreciar, ignorar, en fin, todo eso que de alguna manera llamaríamos la violencia psicológica o económica incluso, ¿no? Y más abajo todavía vamos a encontrar en esa parte más oscura, pero que al final de cuentas es la base de este iceberg, la base de esta estructura que genera justamente esa violencia, es este humor sexista, el control de las mujeres, la publicidad sexista, es decir, que se basa en la idea de la superioridad de, en este caso, de los hombres sobre las mujeres, la invisibilización, igual el lenguaje sexista, de nuevo, basado en esta idea de superioridad, la anulación o la invisibilización, bueno, ya habíamos dicho la invisibilización, y los micromachismos. Que los micromachismos, según lo que nos dice Luis Bonino, que es este autor que acuña justamente el tema de micromachismos, son estas formas de machismo que no, al decir micromachismos, no estamos queriendo decir que sea algo muy pequeño, algo, digamos, insignificante, sino más bien que es poco visible. Es continuo, igual vamos a volver a estas expresiones, es continuo, está naturalizado y de esa manera pues se convierte en una forma de machismo bastante común, porque como dice Luis Bonino, pues ahora ya no tan fácilmente a lo mejor un hombre se reconoce a sí mismo como macho,
como solía pasar hace años, que me acuerdo que había una canción que por ahí yo escuchaba que la cantaba un hombre que se llamaba o que le decían el Charro Abitia, y este individuo tenía una canción que decía, que se llamaba Soy muy hombre o Soy muy macho, y él hablaba de golpear a las mujeres, él hablaba de dejar sin comer a su esposa, él hablaba de todo eso en aquella canción y se reconocía amplia y claramente como macho, como soy muy hombre, decía la canción. Entonces, dice Luis Bonino, pues los hombres tal vez ya no encuentran en esa expresión tan abiertamente machista una satisfacción o una aprobación social y por lo tanto, pues ya lo van a tratar de evitar, pero a cambio de eso van a seguir generando estas formas de violencia, digamos, de baja intensidad, que al final de cuentas también generan un daño muy fuerte en las mujeres de su entorno inmediato. Y bueno, yo aquí a un ladito coloqué algunas palabras porque estas palabras de lo que nos provoca la violencia de género son, digamos, como sociedad, tolerancia, indiferencia, justificación, condena o rechazo. Y entonces, este grupo de palabras, digamos que, bueno, puede haber otras, pero seleccioné este grupo de palabras pensando en qué es lo que nos provoca cada una de estas formas de violencia de género o de violencia machista. Y entonces, por ejemplo, podemos ver que frente a un feminicidio vamos a experimentar como sociedad, en lo general, rechazo en un primer momento. Vamos a generar también una condena, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo las redes se llenan de estos mensajes de que lo eliminen, este malvado, pobres mujeres, en fin, ¿no? Pero después, en un segundo momento, y ya, digamos, habiendo como una pequeña reflexión, entra justamente ahí el tema de la violencia simbólica. Y entonces, cuando nuestra primera reacción, por ejemplo, frente al taxista este que asesinó supuestamente, ¿no? Que es un presunto feminicida de 30 mujeres, según se comenta, la primera reacción es la de condena. Y luego la siguiente es, ¿pero qué andaban haciendo ellas? Pero ¿y por qué? ¿Cómo que las seducía? ¿Cómo que lograba convencerlas? Pues ya era un hombre adulto mayor, ¿cómo podía con una mujer adulta joven? Y empieza entonces este proceso que está inmerso pues en un entorno de discriminación, de desigualdad, de violencia, donde lo que nos parece más natural es cuestionar a la víctima mujer. Entonces, viene después entonces el tema de, bueno, pues a lo mejor ella se lo buscó, sí, él es muy malo, pero ella pues era muy tonta, a lo mejor ella lo permitió, tal vez ella lo provocó, vete tú a saber, o ellas, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando nos encontramos con un caso de violación. Nuestra primera reacción es la condena y el rechazo. Eso nos genera molestia, ¿no? Y entonces decimos, pobrecita, ve nada más cómo le fue a pasar eso. Y luego, en un segundo momento, de nuevo entra ahí el trabajo de la violencia simbólica, y ahorita vamos a ver por qué, para decirnos, pues a lo mejor la falda que ella traía era muy corta, a lo mejor ella andaba en un lugar inadecuado, tal vez había bebido, y etcétera. Y vamos a volver entonces a generar esta justificación y luego una tolerancia y luego una indiferencia a raíz de eso. Si la violada, si la persona violada es una niña, por ejemplo, que digamos no tiene como forma de defenderse, en fin, como todo esto que se atribuye, ¿no? A las mujeres que son violadas, entonces va a haber primero un rechazo, una condena, que va a ser, pobre niña, qué lástima, qué coraje, qué vamos a hacer, ¿no? Y luego viene la pregunta que está involucrada justamente en el tema de la violencia simbólica y la pregunta será, ¿qué estaba haciendo la mamá? ¿Dónde estaba su madre?
Y entonces el problema ya no es el agresor, ya no es en el caso del feminicida. Ese ya no es el problema para la sociedad. Para la sociedad ahora, el problema es qué estaba haciendo la madre, qué andaba haciendo esa mujer. Y entonces vuelve otra vez la justificación, la indiferencia y la tolerancia a estas circunstancias y, insisto, todo dentro de este marco de violencia simbólica, de violencia que convierte a las mujeres víctimas en revictimizadas o en las responsables de lo que les acaba de pasar. Entonces, esto, pues bueno, se va dando de muchas maneras y justamente, bueno, uno de los temas es cómo se va construyendo esta violencia. Pues se va construyendo a partir de nuestra tolerancia frente a ciertas manifestaciones como estas, por ejemplo, donde hay un chiste, donde hay una broma, donde hay, por ejemplo, hay muchas bromas que refieren a la violación de las mujeres y hay un permanente hablar de eso en tono de broma. Eso es algo bastante común. Y lo vemos en estos espacios, digamos, donde se dan estos chistes, y lo vemos también en espacios inclusive hasta académicos de cierto nivel. Entonces, vamos a encontrar con que las mujeres van a ser las víctimas de cierto tipo de chistes o de cierto tipo de material que se considera gracioso y es parte de lo que podemos ir tolerando, de lo que va naturalizando. ¿Se acuerdan que les dije que tuviéramos en consideración la palabra el continuo, el constante, el cotidiano y la naturalización? Esto no se da de un día para otro. Este desprecio, jugar, digamos, con la dignidad de las mujeres no es un proceso que ocurre a la primera, sino que poco a poco se va construyendo. Y bueno, pues ubicamos, por ejemplo, este tipo de publicidad, que por cierto es una publicidad real que se dio hace algún tiempo. No sé si ustedes han visto una serie de tarjetas que justamente tienen este título: una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar, ¿no? Y entonces aquí hay como un código, ¿no? Este código se transmite socialmente y este código es parte justamente de ese simbolismo que en un momento dado se convierte en una forma de violencia. Por ejemplo, cuando dicen una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar, habría que preguntarnos, ¿cuál es? ¿Cuál es el lugar de una buena esposa? ¿No? ¿Cómo sabe ella cuál es su lugar? ¿En dónde debe estar para que sea su lugar? O cuando nos dicen a las mujeres, bueno, es que tú date tu lugar. Y nos insisten muchísimo desde que somos niñas en que tenemos que darnos nuestro lugar. ¿Y nuestro lugar cuál es? ¿No? O sea, realmente creo que no podríamos decir exactamente qué es lo que significa darnos nuestro lugar, pero todas de alguna manera entendemos que darnos nuestro lugar de alguna manera significa ser pues silenciosas, discretas, cuidadosas y además, bueno, pues ser útiles, ¿no? De alguna manera también a las otras personas. Entonces, este grupo de estampas y de imágenes nos muestra justamente lo que para la época en que se hicieron, que más o menos estamos hablando de la España de Franco, más o menos en los años 50 o 60, y estas imágenes nos relataban cómo tenía que ser esa buena esposa para saber en dónde estaba su lugar. Y entonces, digamos que, bueno, pues podríamos comentar, eso ya pasó, ¿no? Eso ya tiene rato, eso ya no sigue ocurriendo, al final de cuentas ya estamos en otra época. Sin embargo, todas esas ideas siguen y subyacen justamente a esta forma de violencia simbólica. Es lo que hay detrás. ¿Cómo impacta entonces esta forma de violencia en la vida de las mujeres? Y
justamente una de las primeras cosas que hace es normalizar el acoso, la violencia sexual. ¿De qué manera lo hace? Bueno, primero, pues convierte a las mujeres en objetos, las cosifica, las hace cosas y las pone de adorno para ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, en la publicidad. Ustedes saben, no sé, por ejemplo, qué tendría que ver, digamos así, de primera instancia, sin hacer mayor conjetura, un ron con el cuerpo de una mujer. O este doble sentido, por ejemplo, en esta otra imagen donde dice rubia o morena, ¿se está refiriendo a las cervezas o a las mujeres? ¿No? Entonces, todo este juego de palabras en donde al mismo tiempo que se te ofrece un producto, pareciera que también se te ofrece a la mujer que está acompañando esa imagen. Pero además esto empeora, ¿no? Empeora y ahora tenemos, por ejemplo, estas imágenes en donde, perdón, en donde, por ejemplo, esta de American Apparel, que es esta imagen de esta mujer que nos dice ahora está abierto, ¿no? Y entonces de nuevo nos deja como esa duda de a qué se está refiriendo, que obviamente, digamos, si lo reflexionamos muy claramente, eh, se está refiriendo a la tienda, ¿no? Se está refiriendo a la temporada de descuentos, qué sé yo, pero nos pone esta imagen de esta mujer con la finalidad de jugar con eso. Y esto es parte de la forma en que se construye esa violencia simbólica. Primero, las mujeres son cosas, son buffet, como dice acá en el comercial de Tecate, ¿no? Donde las mujeres no son personas, sino que son objetos y además, por ejemplo, en este caso, como carne o cosa comestible. Y bueno, pues la campaña es Dolce Gabbana, que justamente trata de, o que muestra una violencia sexual muy clara, porque se trata de una violación tumultuaria, pero que lo hace también, digamos, proponiendo esta forma de cuerpos normados, que les llamamos así, son cuerpos normados, que están en la norma, es decir, que son lo deseable, que son lo que se llama el cuerpo perfecto, que son eso a lo que hay que aspirar, ¿no? Y pues dentro de esta estética, estos cuerpos son cuerpos estéticos, ¿no? Son cuerpos bellos, pero están protagonizando un hecho de mucha violencia, pero que se oculta, se invisibiliza, se quita, ¿se acuerdan que veíamos esa parte, no? Se reduce el rechazo al mínimo, se reduce la intolerancia y entonces cada vez vamos siendo más tolerantes a otras formas de violencia como esta, que es justamente esta publicidad pues, de ropa, ¿no? Que dice, bueno, pues para qué sería necesario llegar a este extremo. Sin embargo, pareciera que la publicidad juega a veces a eso, a ver qué tanto puedes romper los límites. Y cuando hacen esto, ellos muchas veces argumentan que están siendo propositivos y están trabajando en cosas súper novedosas. Sin embargo, esto no es novedoso, porque ya vimos que se fundamenta justamente en el desprecio a la dignidad de las mujeres. Entonces, esto no es novedoso. Esto es algo que tiene 2000 años, ¿no? Entonces, por decir una cifra, pero al final de cuentas no es novedoso, no es audaz, está dentro de los límites de lo tolerable, que es justamente la violencia contra las mujeres que la sociedad ha aprendido a tolerar, inclusive al grado de que no pasa nada si utiliza una imagen como esta para vender un vestido.
Otra cosa pasa con la violencia simbólica, pues es un fundamento importante para perpetuar los roles de género. Y entonces ahí vemos, por ejemplo, esta imagen, otra vez es una imagen pues sí, del siglo pasado, de los años más o menos 60, 50 del siglo pasado, donde vemos claramente la división entre el espacio público y el privado. Ella está en el interior, ella está en el espacio privado, en el espacio doméstico. Ese es su lugar, ¿no? O sea, es el lugar de las mujeres, su casa. Ahí es donde tendríamos que estar, ¿no? Según esta visión de violencia contra las mujeres. Y la parte exterior, pues es donde se encuentra el hombre, la pareja. Y bueno, ambos están muy contentos con esos objetos que son sus atributos, ¿no? El hombre tiene el automóvil y la mujer, pues tiene una cacerola. Entonces, esto es parte de lo que se difundió muchísimo durante los años 40, 50 y 60, como el tan famoso y tan deseado American Way of Life, que nos prometía esta casa en los suburbios con una familia tradicional, es decir, un papá, una mamá y unos hijitos que viven digamos, en una casa que tiene como una serie de comodidades, etcétera, y era con lo que pues soñaban muchísimas personas, incluidas las mujeres universitarias. Por ejemplo, si ustedes ven la película de La sonrisa de Mona Lisa, van a encontrar bastante interesante. Las mujeres ingresaron masivamente a las universidades en los Estados Unidos, más o menos en esta época, en la posguerra, y las universidades de inmediato se aprestaron a convertir a las instituciones educativas en agencias matrimoniales. Y entonces ahí la idea era salir casada. No importaba si nunca ejercieras la profesión, pero al final de cuentas lo importante era salir casada, y eso lo retrata muy bien en La mística de la feminidad, su autora, que ahorita acabo de olvidar el nombre, pero que es un excelente retrato porque ella hace todo un análisis, y este libro, su libro de La mística de la feminidad, inaugura una de la segunda o la tercera más bien ola del feminismo, que es este feminismo que cuestiona justamente toda la estructura del sistema y que identifica que es un sistema patriarcal. Entonces, bueno, pero esta imagen, por ejemplo, si bien es de los años 60 y 50, pues no está pasada de moda, ¿no? A lo mejor los vestidos sí, la forma del diseño, pero si ustedes se fijan en la imagen que está al lado, es la imagen con la que Carrefour, esta tienda en Argentina, que es el 19 de agosto, el Día del Niño y la Niña, primero, pues, publicita lo que está ofreciendo, ¿no? Entonces ofrece este juguete y le pone en la publicidad con C de campeón. Y luego, en el otro lado, pone con C de cocinera. Y después acá de este lado pone con C de constructor, y acá del otro con C de coqueta, porque justamente los roles que se nos atribuyen a las mujeres son los de cuidados, los de servicio a otros, el de la maternidad y el de la belleza. Y entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener como el tema de los concursos de belleza, pues es todo un tema muy interesante para analizar justamente cómo funciona esta violencia simbólica. Porque cuando hacemos la crítica a los concursos de belleza, que quede claro aquí esa parte, no estamos criticando, digamos, a las mujeres que participan en ellos, digamos, en lo concreto, ni nada por el estilo, sino que más bien estamos cuestionando la estructura que es la que hace que esto tenga éxito, ¿no? Desde hace muchos años a alguien se le ocurrió que los concursos de belleza eran algo muy interesante, pero lo que hacen los concursos de belleza es reforzar ese rol que tenemos las mujeres de ser bonitas. Si ustedes se fijan en el Facebook, por ejemplo, cuando alguien hace una publicación, o sea, una mujer hace una publicación, ¿no? Entonces pone, sea de cualquier edad, pone una foto suya
haciendo lo que sea, conduciendo un tráiler, dando una conferencia, caminando por la calle, sentada en la playa, muy coqueta y muy arreglada para salir a alguna parte, etcétera. Y todos los comentarios van en el sentido de qué bonita. Qué bonita, qué bonita, qué bonita, porque todo el mundo asume que lo que ella está esperando es una reafirmación de ese rol, el rol de la belleza, que está cumpliendo socialmente con ese rol que se nos tiene asignado y que por eso las mujeres gastamos cantidades bastante grandes de dinero entre zapatos, ropa, maquillajes y un montón de aditamentos que nos mantienen bastante ocupada la mente. Yo no dejo de sorprenderme ahora que de pronto veo el TikTok por la cantidad de tutoriales o de videos también en YouTube sobre cómo hacerse las cejas o cómo maquillarse los ojos. Y entonces ahí ves a todas las niñas reproduciendo esos videos una y otra vez para poderse maquillar los ojos de esa manera, y ya una niña desde muy temprana edad te puede decir que si tienes el párpado caído, pues tienes que maquillarte, así como está de moda ahora, de determinada manera para que se te note. Y estamos hablando de cómo desde muy pequeña se nos introyecta eso. En lugar de ser sujetas, esta sociedad nos enseña a través de sus mensajes a ser sujetas de deseo. No sujetas, no sujetas de derechos, no personas, sino objetos de deseo, cosas que desean, que se quieren. Y bueno, también está este estereotipo de las mujeres que compramos, y muchas mujeres que a veces se sienten tristes, pues compran cosas y con eso pareciera que hay un alivio momentáneo, porque nos han dicho, ¿qué te compras? ¿No? Y entonces está el estereotipo de las mujeres gastalonas, que es cierto, sí gastamos, pero siempre también procuramos, como que hay ese mandato también, por otro lado, ¿no? El de sí gasta, pero no todo, porque acuérdate que también está tu familia. Entonces, ahí están mezclados siempre esos roles, el del cuidado de los otros, el de la reproducción, el de la maternidad, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, también les estoy poniendo a esta imagen que seguramente muchos y muchas reconocerán, que es la imagen de la quinceañera. Y bueno, esto es algo que recientemente reflexionaba yo, y es el hecho de que en las fiestas de 15 años se dan una serie de simbolismos que son parte justamente en un momento dado de esta violencia simbólica, porque digamos que la quinceañera, acompañada normalmente de su mamá, va a ir y a venir para todas partes con vestido, con todos los aditamentos, con tacones, con maquillaje, con peinado, todo con tal de ser la más bonita de esa fiesta. Se quiere ver y se tiene que ver bonita. Y ahora, digamos, de manera más o menos reciente, pues se ha agregado este tema de que bailen, ¿no? De que hagan un baile para que de alguna manera demuestre pues que la niña no solamente es bonita, sino que aparte de todo también tiene algún talento. Y bueno, se dice, es que esa fiesta ya no tiene como finalidad la finalidad que tuvo en un inicio, que era el de poner a disposición a la niña, a la jovencita, para que se supiera que ella era casadera y que ya estaba, pues como se dice vulgarmente, en edad de merecer. Entonces, esta es la finalidad inicial de este festejo, anunciar a la sociedad, por eso se dice su presentación en la sociedad, anunciar a la sociedad que esta mujer esta joven, está lista para recibir atenciones de hombres. Y entonces también en el festejo se hace esa representación, porque ella baila con chambelanes, que son hombres, y después baila con los hombres de su familia. Entonces yo hacía como un resumen y decía, para la tradición de las quinceañeras, así digamos en una tradición así muy clara, yo decía, la tradición de las quinceañeras nos enseña que para las mujeres crecer es renunciar a los juguetes, porque hay hasta una ceremonia, ¿no? Una ceremonia de el último juguete,
Entonces ya se te acabó el juego, se te acabó la infancia y ahora te toca preocuparte de estar bonita y bueno, pues también de las labores domésticas porque esa es la otra tarea que tienes encomendada. Y entonces lo que las fiestas de 15 años nos mandan como mensaje es, se te acabó la infancia, renuncia a jugar, renuncia a los juguetes, tienes que ser bella. Eh, hay que bailar con hombres, ¿no? De alguna manera. Sean los de la familia o esto, pero bailemos con hombres. Y decimos, bueno, ¿por qué soy tan, a lo mejor tan ruda y estoy diciendo algo tan crudo? Pero, por ejemplo, piénsenlo al revés. Cuando un hombre cumple 15 años, hacen una fiesta así en la que se trata de guapearlo, de arreglarlo, de componerlo, después que luego baile, y que después igual hasta le pongan una corona, porque bueno, recientemente fui a una donde le pusieron a la chica una corona, y además después baile con todas sus tías, primas y sobrinas. O sea, quiere decir esto como una tradición. Puede ser que a alguien se le ocurra y que sea muy interesante para oponerse a esta costumbre, ¿no? Entonces, ese festejo está lleno de simbolismos y de simbolismos violentos. La idea de que las mujeres somos tontas, de que las mujeres somos poco talentosas, de que solamente pensamos como acá, ¿no? En las compras, la belleza y complacer a otros de alguna manera, y por eso cuando no complacemos somos muy, muy desagradables, porque es lo que se espera de nosotras, la complacencia a los demás. Y por eso siempre estamos con ese mandato, que es uno de los mandatos que son, digamos, también de los más arraigados, que es el mandato de gustar, el mandato de ser aceptada por todas las personas. Otra cosa se consigue a través de esta forma de violencia, de la violencia simbólica, pues excluir a las mujeres de los espacios socialmente prestigiados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los espacios socialmente prestigiados? Pues donde hay poder, ¿no? La política, el clero o los cleros diversos, ¿no? De las diversas religiones. Donde está el dinero, ¿no? Entonces, eso pasa con la violencia simbólica, porque se acuerdan que las mujeres hay que ser bonitas, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las mujeres estamos ocupadas en tratar de ser bonitas, pero no en tratar de llegar a los espacios de poder. Cuando queremos llegar a los espacios de poder, pues también ahí nos van a demandar justamente o sea, nos van a pedir o nos van a recordar ese mandato de la belleza. Entonces ahí vemos, ni médicas, ni empresarias, ni políticas, ni autoridades religiosas, las mujeres estamos excluidas en virtud, entre otras cosas, de esta forma de violencia, de la violencia simbólica. Y todo esto pues también son parte de esos símbolos, ¿no? ¿Qué decisiones tomamos las mujeres? Por ejemplo, en la imagen de arriba, que tenemos ahí a estas personas, varones todos, uniendo esfuerzos por la lactancia materna, ¿no? Entonces, ahí no hay mujeres, que somos las que solemos lactar, ¿no? Entonces, aquí no hay mujeres. Aquí hay este grupo de señores, que además creo que ya casi ninguno está, digamos, como en edad de lactancia, bueno, no sé, pero entonces ahí está esa idea de que son los hombres los que deciden, incluidas esas cuestiones que tienen que ver con la fisiología femenina y que al final de cuentas somos nosotras las que sentimos y las que tendríamos que tener una opinión en relación con ese tema, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay en los espacios de poder? ¿Y qué es lo que se demanda de nosotras cuando estamos en posiciones de poder? Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí, no sé, acá en la parte de arriba está Carmen Aristegui y a mí me ha tocado a muchísimas personas decir, Carmen Aristegui sí es una periodista muy valiente, muy brillante, muy, en fin, ¿no? Todo eso de cosas positivas que se puedan decir, pero qué fea, ¿eh?
Y yo le preguntaba una vez a alguien que me decía, no, pero qué mujer tan horrorosa. Y yo decía, bueno, pero ¿a poco Joaquín López Dóriga lo calificas por su belleza? ¿No? O a algún otro que esté, que claro que la televisión siempre busca como esos modelos muy atractivos a la vista, otra vez con esa belleza normada, con esa belleza de lo que se considera bonito, según la norma en nuestra sociedad, y bueno, pues ahí está, ¿no? Igual, por ejemplo, de Margaret Thatcher se decía que era masculina, que era, y fíjense qué curioso, porque a Margaret Thatcher, por ejemplo, sus asesores le aconsejaban que para ser escuchada hiciera un poquito más grave su voz, porque de otra manera les decían sus asesores de imagen y de todos estos temas, le decían es que no te van a oír porque estás hablando con voz de mujer. Y a las mujeres, pues ellos creo que lo sabían muy bien, normalmente no se las oye o no se nos oye. Entonces, bueno, ahí está como las mujeres en los espacios de poder somos pocas. Ahora, gracias a la paridad, pues bueno, habemos más, pero realmente, ¿cuál es nuestro papel en los espacios de poder? ¿No? Por ejemplo, cuando estamos con estos automóviles que representan sin duda mucho poder, ¿no? Como el famosísimo Aston Martin, me parece que se llama esta marca de vehículo que utiliza el famoso James Bond, ¿no? Y que normalmente no va a conducir ninguna mujer. Esto es más bien raro, ¿no? Entonces vemos incluso cómo los fabricantes de vehículos en su publicidad nos mandan ese mensaje. La camioneta pickup es para el hombre rudo, ¿no? Normalmente lo representan con su camisa de cuadros, su pantalón de mezclilla, trae botas, trae sombrero, trae casco, ¿no? Es un ingeniero o es un agroempresario. En el caso de los autos compactos, de los autos pequeñitos, pues esos autos son para los jóvenes y las jóvenes. Entonces, esos coches, bueno, pues ahí están para la juventud. Entonces, vemos ese tipo de publicidad. El destino de las camionetas SUV, ¿no? De las camionetas familiares, normalmente en la publicidad va a ser para las mamás. ¿No? Porque como ellas cargan a los hijos, y fíjense cómo ahí está ese simbolismo también, ¿no? La mamá tiene que cargar a los hijos e hijas. Y luego, bueno, pues los autos deportivos, los autos de lujo, los autos que al final de cuentas representan el mayor poder, los van a conducir o los van a publicitar con imágenes masculinas, así como de estos hombres con cuerpos normados, con imágenes normadas, ¿no? Porque normalmente en la publicidad se recurre a personas blancas, de cierta altura, de cierto peso, con ciertas características físicas. Entonces, porque al final de cuentas, pues esto de la discriminación se derrama en muchos sentidos, ¿no? Y las mujeres, pues son esos objetos decorativos que están por ahí en los automóviles recargadas, recostadas en actitudes que se consideran seductoras porque también son aprendidas. Y las mujeres poderosas, ¿no? Decíamos hace rato de Margaret Thatcher tratando primero de hacer grave su voz y luego, ¡ay, parece hombre!, ¿no? Y estas mujeres a las que llaman poderosas o que muchas veces las conocen o las conocemos así, pues son estas mujeres que también hay como ese mandato de muestra piel, muéstrate joven, muéstrate sexy, ¿no? O sea, hay que ser seductora porque ese es el plan que nos toca a nosotras. A nosotras nos toca esta posición sexy, ¿no? Porque no podemos ser abiertamente sexuales, pero sí sexuales, pero no tanto, pero sí que se note, pero no tanto que seas muy ofrecida, pero sí que no te veas como una monja, pero no tanto que, ¿no? Entonces, eso es algo que es tremendamente agotador mentalmente y que a nosotras las mujeres nos ocupa a veces mucho tiempo de nuestra vida, porque estos mandatos que, insisto, se aprenden todos los días, se refuerzan todos los días, prácticamente desde que nacemos, son mandatos complejos y sin duda también para los hombres los hay, pero bueno, estamos en día naranja. Y por ejemplo, ahí está la publicidad, ¿no?
la publicidad de las marcas diversas que nos venden cosas a las mujeres, van a insistir en esto, ¿no? Pierde peso, aclara tu piel, reduce tu cintura, desvanece manchas, borra las arrugas, adiós a las canas, no más gusto plano, despídete, remueve, deshazte hasta nunca, disminuye, aplaca, ¿no? Y acá, bueno, pues la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿No crees que se trata de hacerte desaparecer? Pareciera que todos nuestros atributos femeninos, al final de cuentas, son desagradables. Y entonces se nos invita a través de estos estereotipos de belleza a ser esta mujer que parezca más bien una niña, ¿no? Sin vello, sin estrías, sin celulitis, sin manchas en la piel al final y además extremadamente delgado, ¿no? O delgado, pero sí con algo de curvas, ¿no? Porque esos son cuerpos infantiles. Y entonces estamos hablando de una sociedad también profundamente pederasta. Y obviamente todos estos mandatos y todas estas expectativas afectan seriamente a la autoestima de las mujeres. Y aquí hay esta imagen que me parece que es una imagen pues que refleja un poco lo que a veces hacemos con las infancias, con las niñas, sobre todo cuando les estamos demandando estos estereotipos de belleza, cuando estamos tratando de que sean desesperadamente como esa modelo, como esa reina de belleza, como esa quinceañera que trae una faja que la está prácticamente asfixiando muchas veces. Y esa imagen me parece sumamente triste porque pues representa ese dolor y ese pesar que muchas veces sentimos las mujeres y que justamente es lo que se usa para atacarnos. Porque ¿qué se dice de una mujer cuando quieres disminuirla? ¿No? Aparte de la palabra de 4 letras, ¿no? Vieja fea. Es una vieja fea, ¿no? Es vieja y es fea, que son las dos cosas a las que nos han enseñado debemos tratar de evitar como de lugar y que si dejamos que eso nos gane, pues entonces somos unas dejadas, irresponsables, baquetonas, que prácticamente nos merecemos todo lo que nos pasa, ¿no? Y esta otra expresión, ¿qué significa hacer algo como niña? ¿No? Sabemos que como niña no da prestigio. De hecho, ¿se acuerdan de esas expresiones que todavía por ahí se escuchan? Estás jugando como niña, peleas como niña, corres como niña, juegas como niña, hablas como niña. Siempre en ese tono peyorativo, en ese ánimo insultante, en esas ganas de reducir o de considerar lo femenino o nuestro ser mujer como algo negativo, ¿no? Como algo que es desdeñable. Y justamente ahí está todo este tema de la discriminación, la desigualdad y la violencia que ocurre contra las mujeres. Otra cosa hace también esta violencia, coloca a las mujeres en posición inferior a las de los hombres. Y fíjense que hay de pronto algunos artistas que han hecho estos juegos, estos artistas gráficos, que de repente, por ejemplo, nos voltean las cosas, ¿no? Nos muestran estas mismas imágenes como esta que les estoy mostrando aquí abajo de la flecha, de esta mujer que está de rodillas sirviéndole el desayuno, al parecer, a su pareja, ¿no? En la cama, y entonces les dan la vuelta y las ponen al revés. Ahora es la mujer la que está acostada y es el hombre el que le ofrece el desayuno de rodillas. Y cuando vemos eso, resulta chocante. Resulta chocante porque para la normalización que nosotros tenemos, eso no es. Estos mensajes que hemos ido recibiendo a lo largo de toda nuestra vida y que hemos normalizado, cuando nosotros le damos la vuelta a esas imágenes, nos hacen cortocircuito, porque no es lo que esperamos ver.
porque nos enseñaron que la subordinada normalmente era las mujeres. Y ese es un ejercicio que se los invito a que lo hagan cuando piensen en, por ejemplo, no sé, una cantante, la que quieran, ¿no? No sé, Shakira o qué sé yo. Ella siempre va a mostrar mucha pierna, siempre va a mostrar incluso el abdomen y cuando canta baila, se mueve muy sinuosa, en fin, ¿no? El cabello largo que sacude y pues sí, canta muy bonito, pero si nada más canta no tiene éxito. Tiene que mostrar piel y tiene que mostrarse sexual y tiene que mostrarse invitadora, ¿no? Imagínense, no sé, a Carlos Rivera, ¿no? Así, en esas mismas actitudes, con un short, si quieren, brilloso y súper cortito, haciendo como todas esas invitaciones y moviendo el cabello. Cuando lo vemos y nos resulta chocante o ridículo o así, es porque estamos descubriendo dónde hay esos mensajes de violencia simbólica. Entonces, eso se los dejo de tarea como un ejercicio para que vean cómo es. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Los hombres en las posiciones de poder y las mujeres en su entorno, pues mientras más poderosos, digamos que más mujeres, pero también subordinadas, ¿no? Y eh, bueno, hay otras formas de violencia también sutil, como por ejemplo el tema de los uniformes diferenciados. Es una forma de violencia que puede parecer algo insignificante y que sin embargo no lo es, porque la falda y los atuendos para las niñas en las escuelas, que además no tienen ninguna razón de ser, porque no hay nada que justifique racionalmente más que el ánimo de diferenciar. Y entonces estas niñas que tienen que utilizar estas faldas, etcétera, pues ven en alguna medida limitados sus movimientos, van a estar cuidándose de que no se les vean los chones, van a tener de todas maneras que usar otra cosa. Digo, mis hijas siempre que se ponen su uniforme, también se ponen un short, ¿no? Porque además siempre hay como este temor de que alguien las vea, de que alguien les intente ver los chones y de que alguien lo difunda o les tomen ahora con los celulares una foto. Entonces, estos pantalones muchas veces nos ponen en una situación de vulnerabilidad, perdón, estas faldas nos ponen en una situación de vulnerabilidad que tal vez no sería igual si trajéramos todos y todas el mismo tipo de uniforme. El amor romántico es una forma de violencia simbólica que reduce enormemente la autonomía de las mujeres, ¿no? Cuando se nos dice para ser feliz debo tener una pareja, quien bien te quiere te hará llorar, todo, nuestro amor todo lo puede, te lo perdono todo, la media naranja, los polos opuestos, somos una única persona siempre juntos, te doy la llave de mi corazón y la clave de mi celular y la llave de mi casa y te digo mis horarios, en fin, etcétera, ¿no? Es el amor romántico y nuestra autonomía, pero imagínense que hay si este amor romántico sirve para legitimar la violencia, ¿no? Cuando una mujer dice, bueno, mi marido sí me cela lo normal, o cuando nos dicen, si no te cela, no te quiere, y lo que estamos normalizando ahí es justamente situaciones de violencia. Y bueno, pues en esas, y la prensa así lo reporta, en arranque de celos, mujeres golpeadas, mujeres asesinadas, ¿y dónde está el agresor? En lo que reporta la prensa, también les invito a que hagan una revisión. Cuando se reporta, por ejemplo, un feminicidio o una violación, a veces aparece así, como ella, digamos, el sujeto pasivo en primer término. Entonces ya dice, bueno, mujeres golpeada por su expareja, inclusive hay algunos medios de comunicación que tienen el descaro de mostrarlo, mujeres golpeada por andar de fiesta. Y así lo ponen. Eso es parte de la violencia simbólica. Eso es parte de la violencia que naturalizamos, que va de cotidiano, que no vemos, ¿no? Ahora, imagínense qué efectos tiene si esta idea estereotipada de pareja y familia
qué efectos tiene, por ejemplo, en el derecho familiar y en su práctica, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un agente del Ministerio Público o un juzgador que piensa, por ejemplo, que lo correcto es que las parejas perduren forever and ever, ¿no? Y entonces por eso vemos que hay como mucha resistencia todavía, porque hace poco fui a dar una charla a una población de aquí del estado, que tampoco está así como tan alejada, donde, cuando yo hablé del matrimonio, del divorcio incausado, de que cada quien es libre y de que puede en un momento dado disolver el vínculo matrimonial, y hubo así como de no, así como todo un ánimo de enojo y de molestia al hecho de que las personas decidan, de que las personas se manifiesten autónomas y no cumplan con estos mandatos. Entonces, imagínense si quien está ahí es un juzgador, un agente del Ministerio Público, entonces una mujer que llega a denunciar violencia va a recibir esta recomendación de, ay señora, pues vaya y hágale bien de comer a su marido, ¿no? Y entonces ahí nuestro derecho a la justicia pues se ve prácticamente anulado. El artículo 5 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, fíjense qué interesante, nos dice que los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y estas prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de superioridad o inferioridad de hombres o de mujeres, o de funciones estereotipadas de unos u otros. Y también dice que los estados parte tienen que garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad, o sea, pensando en la familia, ¿no? De la maternidad como función social, el reconocimiento de la responsabilidad común, y que el tema de los intereses de los hijos tiene que ser esta consideración primordial, es decir, la felicidad, el bienestar de las familias. Y sin embargo, yo me pregunto, y bueno, les pregunto también, ¿qué es lo que México, por ejemplo, que es parte de la convención desde 1980, qué es lo que hace para modificar estos patrones? Cuando se han modificado, cuando ha habido alguna modificación, no ha sido gracias a que el Estado parte toma esa iniciativa y lo hace así. En este caso, México. Ha sido gracias a que hay un impulso, que hay un empuje por parte de la sociedad organizada, por parte de la academia, por parte de muchos actores o actoras, en este caso, que están empujando esos temas, ¿no? Entonces, todos estos patrones socioculturales de conducta es un poco lo que hemos venido viendo, ¿no? Por ejemplo, hablando de la ley Olimpia y de cómo se modifica el discurso en el momento en el que hay un grupo, por ejemplo, en este caso, Olimpia Coral y todo el grupo de mujeres que promovieron y que lucharon para que se reconociera la violencia digital, ¿no? Pero esta imagen es violencia simbólica, la primera. Dice, voy a pasarle tu foto desnuda a toda la escuela. Y el mensaje de esta organización es respétate. ¿Se acuerdan de tener su lugar, no? O sea, no le están, el mensaje es para ella, el regaño es para ella, la prohibición es para ella. Y bueno, por acá se modificó, entonces dice el mensaje, no compartas lo que no es tuyo. Si a ti en confianza una mujer te entregó una imagen suya, te dio una imagen suya para ti, como prueba de amor, como lo que sea, por gusto, por placer, porque estaban disfrutando, porque te tuvo confianza, entonces no la compartas. Y aquí el mensaje no es para ella, el mensaje es
para quien comete esa violencia que, bueno, ahora, gracias a este avance y al reconocimiento de estas acciones como acciones delictivas, pues son eso, son delito, ¿no? La violencia digital. Luego también tenemos muchos casos de mujeres criminalizadas por no cumplir con los roles y estereotipos de género, ¿no? Por ejemplo, hablando de la legítima defensa, los casos de Yaquiri Rubio y de esta chica Itzel, que ambas en su legítima defensa, en el ejercicio de actuar, asesinaron a sus agresores y que tuvieron que pasar por un proceso bastante complejo para poder demostrar su inocencia, porque luego les decían que había habido un exceso de legítima defensa, etc. Bueno, hay esta idea de que no se de defender, ¿no? Ay, les pido por si se apagan su micrófono. Ajá, gracias. Cuando se denuncia el acoso callejero, por ejemplo, ¿no? Como dos mujeres que son de cierto reconocimiento social, sobre todo en la Ciudad de México, que en dos momentos no iban juntas, ¿no? Andrea Noel y Tamara de Anda, que denuncian el acoso callejero y que se vieron revictimizadas por una sociedad a la que le parece que una mujer que denuncia no es una mujer adecuada, ¿no? Y esto tiene que ver con todos esos estereotipos y roles que se transmiten y por eso es que todo eso es una forma de violencia y es una forma de violencia que se llama así justamente violencia simbólica. Por ejemplo, el caso de Daphne McPherson, ahí en Querétaro, en ese Liverpool, ¿no? Donde ella al tener un aborto fortuito de las instalaciones de los baños de Liverpool, el conocimiento y su bebé sale, cae en la taza del baño, en fin, una serie de circunstancias y muere, sin haber recibido además, por otro lado, porque Daphne se desmayó y no recibió atención hasta mucho tiempo después. Entonces, de ella, por ejemplo, el fiscal en el momento de estar en la audiencia se refirió a que como no cumplía con el rol de madre por no haberse preocupado antes que nada por proteger la vida de su hija, era, y así se lo dijo, peor que una perra, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son parte de la violencia simbólica teniendo un efecto sobre nuestro acceso a los derechos. El aborto, por ejemplo, en el Código Penal, porque los derechos sexuales y reproductivos se someten al estereotipo del instinto materno y de la maternidad obligatoria, y también al estereotipo de la mujer que no desea, digamos, el sexo, porque una de las cosas que siempre dicen quienes defienden el hecho de la penalización del aborto es para qué andan de calientes, ¿no? ¿Para qué quieren tener sexo si no quieren ser madres? Entonces, esta vinculación, que también es parte de vincular siempre la sexualidad con la reproducción en el caso de las mujeres, ¿no? Michelle Salas, una abogada que de hecho defendió a Yakiri y a Itzel, y es una abogada muy prestigiada, dice que además también por este estereotipo y por estos roles y por esta violencia simbólica, hay una inusitada rapidez para las sentencias condenatorias de mujeres, ¿no? Entonces eso lo ha estudiado y es lo que nos compartió en alguna ocasión. La recomendación general número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia de la CEDAW, de la Convención para la Eliminación de las Formas de Discriminación contra las Mujeres, nos dice que los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial, y yo digo, bueno, en todo el sistema del Estado y de los gobiernos, de las autoridades, tienen consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Pueden impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley y afectar particularmente a las mujeres víctimas y supervivientes de violencia, pero también a las mujeres que cometen un delito. Los estereotipos distorsionan las percepciones, dan lugares a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos en lugar de hechos.
Y con frecuencia nos dice lo que, bueno, les comentaba yo hace un momento, los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos. Y eso, bueno, es parte del estudio que han hecho justamente a partir de los reportes y de los informes y del seguimiento, pues, al cumplimiento de la convención. Y bueno, también la Suprema Corte nos dice que en el caso del acceso a la justicia, ahí nos da unos elementos para juzgar con perspectiva de género, y aquí me gustaría pues que pusiéramos este énfasis, es un poquito más larga, pero aquí quise reducir y destacar esto de lo que hemos venido hablando. Y bueno, por ejemplo, nos dice que hay que cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género. O sea, el juzgador tiene que tener las antenas bien alertas y los lentes de género bien puestos cada vez que hay una circunstancia que involucra o que puede involucrar una cuestión de este tipo. Porque si no, pues bueno, va a agudizar esas desventajas provocadas por la condición de sexo o de género, y pues se genera pues también ahí una revictimización. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que nos dice. Al final también dice que este método, el juzgar con perspectiva de género, exige evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, ¿no? ¿Se acuerdan del fiscal que dijo a Daphne McPherson, eres peor que una perra, ¿no? Entonces, bueno, pues ese no es un lenguaje adecuado, es un lenguaje basado en prejuicios, es un lenguaje insultante, por supuesto, y que daña pues seriamente la dignidad de las personas. Y bueno, pues también nos habla de lenguaje incluyente. Finalmente, y bueno, siempre concluyo un poquito con esto, porque quiero aquí ser muy insistente en el tema de qué es la perspectiva de género, porque hay una serie de confusiones en relación con lo que significa la perspectiva de género. Primero, pues que aunque está hasta el último, pero es la primera cuestión que luego se aborda, no refiere a asuntos de mujeres. La perspectiva de género no refiere exclusivamente a, pues es que son cosas de mujeres, solamente les interesan a ellas, sino que hace muchas cosas, que es lo que hemos venido haciendo un poco a lo largo de esta sesión, ¿no? Cuestionar el concepto de lo normal. ¿Qué es lo normal? ¿No? ¿Qué es lo normal? ¿Qué significa lo normal? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? ¿De dónde salió eso? O sea, todas esas cosas que hemos asumido como lo normal, pues hay que ver si las podemos ir deconstruyendo y encontrar las razones. Y al final de cuentas, pues bueno, ya tomamos una decisión al respecto de si lo aceptamos, no lo aceptamos, lo vemos bien, pero le aplicamos esa perspectiva de género. Obviamente también con esta perspectiva se analizan estereotipos y mitos, se develan las creaciones culturales que presentan la desigualdad entre los humanos como algo natural. Esa desigualdad, ¿no? Como cuando estaba el tema de la esclavitud y que entonces decían, bueno, pues estas personas como son de este color, a lo mejor, por ejemplo, en Estados Unidos pienso, ¿no? Estos esclavos son negros, pues para eso nacieron, es natural, ellos tienen una tendencia natural y se construye además, basados justamente en esta violencia simbólica, toda una serie de elementos para justificar, para volver tolerable, como veíamos con el iceberg, todas estas violencias. Y los presentamos como, pues así pasa, ¿no? Es natural. Analiza las construcciones culturales del sistema sexo-género, aborda los condicionamientos al comportamiento y forma de pensar de las personas. Y eso es más o menos lo que es la perspectiva de género. Y bueno, acá traía yo algunos videos, pero yo creo que estamos en tiempo y luego ustedes los pueden ver con toda calma y analizarlos bajo esta óptica. Entonces, sí, quedo a sus órdenes, voy a dejar de compartir y pues si hay alguna cuestión o algo que quieran comentar, con todo gusto les escucho. Pueden levantar su mano, creo que no tenemos habilitado el chat.
pero podríamos, si les gustan, pues levanten su mano y les escucho y quedo a sus órdenes. Gracias. Maestra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, pues felicitarla por tan excelente ponencia. Yo creo que nos queda muy claro que pues día con día, en todos lados, en cualquier momento estamos viviendo violencia simbólica y que no nos damos cuenta y somos partícipe de ella y la promovemos también incluso nosotros mismos. Al desconocer, pues somos responsables y por consiguiente, pues participamos de ella. Creo que el fin de semana me reuní con unas amigas y hablábamos justamente de todas las violencias que viven niñas, niños y adolescentes. Y hablando de la violencia simbólica, creo que nuestra salvación son las nuevas generaciones. Es decir, invertir en las infancias y adolescencias para erradicar todo lo que el día de hoy nos presentó maestra, desde los estereotipos, toda la educación inclusiva basada en la ciencia. Pues creo que son las nuevas generaciones las que nos van a salvar. Y para ello, pues, como decía, ¿qué ha hecho o qué está haciendo el Estado? Pues creo que tiene que empezar por modificar sus planes y sus programas escolares en todos los niveles, inclusive desde la educación preescolar o inclusive antes, agregando materias que tengan que ver con los derechos sexuales y reproductivos, con el tema de género, la no discriminación, porque así los niños desde pequeños ya van a crecer con un lenguaje incluyente, con un lenguaje libre de violencia. Y en ese sentido creo que todos los gobiernos tendrían que estar invirtiendo en la primera infancia y por consiguiente pues en la segunda infancia y en la adolescencia. Y creo que ahí es donde nos hace falta pues muchísimo desde la creación de la política pública, desde la planeación a nivel nacional como estatal. Tendríamos que estar ya insertando líneas y estrategias para lograrlo. Quiero hacer un comentario que a lo mejor no tiene que ver nada en este momento, pero que creo que es oportuno por lo que hoy se vio. Cuando nosotros estábamos trabajando en el Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, cuando revisábamos el Plan Estatal de Desarrollo, no encontrábamos ninguna línea, ningún eje estratégico y encontramos en todo el PLADIEM solo una línea que hablaba de los derechos de la infancia y la adolescencia. En ese sentido es que la planeación trazada desde el nivel nacional a nivel estatal tendría que contemplar todos estos ejes, es decir, que las infancias también participen de la planeación, de la ejecución y por consiguiente de la evaluación que se hace a la política pública. Y creo que ahí pues tenemos una tarea, unos retos grandes, quienes estamos actualmente ocupando un cargo público y quienes van a ocupar uno en un futuro también. Creo que tenemos que estar capacitados, tenemos que conocer todos esos temas para poder incidir desde la esfera de la competencia en la que cada quien se encuentre. Muchas gracias y muchas felicidades, maestra. Gracias, maestra, qué gusto también escucharla. Y pues sí, efectivamente tenemos una tarea enorme, mayúscula, gigantesca, porque además justamente otro de los grupos que sufre una violencia simbólica terrible son los niños y las niñas. Y obviamente las adolescentes y los adolescentes es una cuestión también donde se incrementa la violencia, pues obviamente sí, con todos los grupos históricamente desaventajados, y que vamos a tener, por ejemplo, como hablando del iceberg de la violencia, cómo tenemos una tolerancia mayor de verdad a la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, desde el momento en el que se habla, por ejemplo, y que lo vemos mucho y que la gente lo dice y lo cuenta como un chiste, el de la chancla, ¿no? Y cómo las personas hablan de esa violencia que vivieron de niños y de niñas como si fuera algo gracioso, ¿no? Y que lo han naturalizado y lo han asumido a tal grado como lo normal que queda perfectamente inclusive listo para reproducirse. Y ahí seguimos, ¿no? En esa misma reproducción de la violencia, en este caso, pues, de niños, niñas y adolescentes. Acá alguien nos dice que si podríamos abordar unas líneas sobre violencia patrimonial que está también relacionada.
y sí, justamente, ¿no? El tema de la violencia patrimonial y de la violencia económica, que a veces incluso se manejan como una sola cosa, es parte de estas formas de violencia, digamos, que tienen como más claridad o que ya estamos empezando, estamos aprendiendo a ver con más claridad y que tienen que ver con esa intención de impedir la autonomía financiera, la autonomía económica, el propio desarrollo de las mujeres y que está sumamente arraigada, ¿no? Desde el hecho en el que no hay propiedades, por ejemplo, no sé, pero hasta hace poco había visto yo que en el caso de las mujeres somos las propietarias del 1% de la tierra en el planeta. Entonces, estamos hablando de que la violencia patrimonial que se comete contra nosotras es global, es universal y tiene dimensiones amplísimas. Y obviamente el hecho de que las mujeres no tengan acceso a propiedades, a tierra, a recursos, a trabajo, porque parte de la violencia patrimonial también o de la violencia económica tiene que ver con el hecho de que no tengamos un desarrollo laboral digamos, más amplio. Las mujeres normalmente, cuando estamos buscando empleo, vamos a tratar de conciliar la parte del trabajo fuera de casa con el trabajo en casa. Y eso hace que muchas veces recibamos pues sueldos más reducidos y realmente nuestras posibilidades de generar un patrimonio son muy pequeñas porque además, bueno, también está la omisión en el tema de los alimentos que cometen muchos hombres, etcétera, ¿no? Y bueno, esto no es, y no tendría por qué justificarlo, pero bueno, nada más para comentar que no se trata de una guerra contra los hombres, se trata de reconocer que tenemos un problema mayor, un problema grave. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia simbólica o igual también de violencia patrimonial, aquí hay un problema mayor. Entonces, también hablando de violencia patrimonial está este tema de las pensiones alimenticias, de las que muchos hombres son omisos. Estamos hablando del 60% de hombres en nuestro país que son omisos en temas de pensión alimenticia. Y eso es un golpe a la economía y al patrimonio de las mujeres. Y además hay un tema de violencia simbólica que sigue reforzando eso porque, por ejemplo, dicen, ay, hombre, ¿para qué le peleas? Él se lo pierde. No, él está muy a gusto, ¿no? Él no se pierde de nada porque no le interesa, pero tiene obligaciones. Entonces, hay también como esta idea de, ay, la muy maldita, ¿no? Ahí le anda persiguiendo con la pensión alimenticia, ¿no? Es una mujer malvada porque está cobrándole algo que él le debe al final de cuentas, ¿no? Y ahí está, pues, esas formas de violencia patrimonial que también, pues, son bastante comunes. Leti, tenemos una pregunta. Perdón, espero que haya quedado resuelta la pregunta que me hicieron. Leti, adelante. No la escucho. Tiene apagado su micrófono, me parece. Gracias. ¿Ya me escucharon así? Ya. Ya. Maestra, creo que yo soy de del 1% de las estadísticas de las mujeres que pagan una pensión alimenticia. La situación fue compleja, pero lo que me puedo decir es que nunca me han tenido que perseguir por pensión alimenticia, ¿no? Y a mi hija, en este caso, nunca le ha faltado ni siquiera para un par de calcetines, por ejemplo, ¿no? Es triste, sí, mucha gente, es como una contraparte porque fue como entrar en una discusión social de cómo vas a permitir ser tú quien pague una pensión. Bueno, lo está determinando un juez, ¿no? No soy yo quien lo está determinando, no es por decisión propia, pero tampoco lo veo mal. Me toca vivir un rol distinto. A mí es a la que me toca lo bonito, honestamente. Tuve que aprender a vivir con ello, ¿no? Porque al principio te atacan, ¿no? O sea, tú eres su mamá, ella tiene que estar contigo, no puede estar con su papá, es tu obligación estar con ella, aparte es mujer,
Y bueno, entonces te meten y te bombardean como de cosas, ¿no? Claro. Pero cuando entendí y aprendí que a mí me toca el viernes, el sábado y el domingo, la levantada tarde, la pijamada, la película, el no hacer nada, ir al cine, el helado, el ser amigas. ¿Sabes qué pensé? Esto ya, bendita mi vida. Porque entonces no me toca el levántate temprano, cámbiate, ponte el uniforme, ya desayuna, la tarea, ¿qué pasó con ella? Cosas así, ¿no? O sea, a mí me toca vivir una situación que difícilmente una mujer aceptaría. Exacto. Y sí Así me costó trabajo al principio, ¿cómo pero no? cuando entiendes que hay una contraparte como de beneficio, es como distinto, ¿no? Pero es con una conciencia diferente. Claro. Claro, y yo creo que es perfectamente válido. Al final de cuentas, no tenemos, pues, digamos, introyectado, y es justamente de lo que se trata acá de reflexionar, no tenemos introyectado el rol de la maternidad. Hay mujeres que, pues, a las que a lo mejor no nos gusta tanto todos estos roles, porque además, bueno, por otro lado, es un trabajo permanente, continuo, y aunque, por ejemplo, tú dices que el fin de semana tú estás con tu hija y es de mucho disfrute, sí, sin duda, porque se quitan una serie de fricciones que están alrededor, pero obviamente tú no te estás desentendiendo, ¿no? O sea, tú sigues atenta a las necesidades de tu hija y demás, ¿no? Entonces, inclusive sus necesidades de entretenimiento, porque también es un derecho de los niños y de las niñas el tener entretenimiento. Y sobre todo, los acuerdos que se hagan, digamos, entre las personas, pues no necesariamente tienen que ser acuerdos apegados a estos roles y estereotipos de género tradicionales, ¿no? Por acá, gracias por compartir, Leti. Acá nos dice Humberto que en algunos rubros de la violencia simbólica, pues las mujeres somos parte del problema. Claro, todos somos parte del problema, eso sin duda, porque dice Humberto que las mujeres somos las que permitimos ser objeto de esa violencia simbólica. La cuestión es que muchas veces no la reconocemos. Decíamos desde el inicio que la violencia simbólica es una de las formas de violencia más invisibilizadas, más poco dichas, vistas, habladas y más toleradas. Entonces, incluso, por ejemplo, ahora que Leti nos cuenta de su historia, de su vida, sin duda, y es que ese rol y ese estereotipo está tan arraigado que más de alguna de las que estamos acá fue así como de, órale, ¿no? Porque nos resulta extraño, ¿no? No porque sea malo ni nada por el estilo, pero es algo que sale justamente de la norma. Y esos acuerdos son, insisto, pues perfectamente válidos, porque al final de cuentas cada quien, cada familia sabe y puede organizarse de una manera autónoma y libre de estos prejuicios, ¿no? Entonces, pues bien por quien se anima también, ¿no? Porque no es fácil. Y bueno, con todo gusto, vamos a compartir no sé si podamos, creo que sí en PDF, ¿verdad, Margarita? Yo creo que sí la podemos compartir en PDF, ¿no? Nos dice también María Rosaura que es bueno hacer conciencia de situaciones en este ámbito, ya que nunca le ponemos atención a estos hechos. Dice, nosotros las mujeres necesitamos razón y no solo echar culpas cuando nosotras mismas actuamos de esta forma. Y si bien pensamos en un futuro para las nuevas generaciones, es nuevo iniciar de ya para que ellas sean las que puedan decir lo mismo en unos años. Y que bueno, ojalá, ¿no? Porque hay que hacer esta reflexión, pero hagamos esta reflexión siempre, también busquemos algo para leer, reflexionar, pegadas también con algo de información, sobre todo de información científica, como nos decía la maestra Yola Equiwa, para que tengamos este norte, porque desafortunadamente, y como veíamos, el Estado falla totalmente en proporcionarnos esta información. Esto es un trabajo que se debió iniciar hace muchos años cuando se firmó la convención y, por ejemplo, seguimos viendo programas tan deleznables como La Rosa de Guadalupe o como el show ese espantoso de Rocío Sánchez Azuara, ¿no?
donde justamente lo que pasa es que se refuerzan los estereotipos. Y otra cosa que también creo que es muy importante, cuando hablamos de estas formas de violencia y bueno, en general, siempre sale el tema de que las familias estamos llamadas a resolver. Y es cierto que las familias, como parte de la sociedad, tenemos una obligación en cuanto a esta crianza, pero yo también a veces me pregunto, ¿cuáles son los elementos que tenemos las familias? ¿Qué tenemos para educar de otra manera? Si desconocemos estas cosas, si no sabemos, digamos, a veces cómo aplicar esto, si no tenemos una guía, un rumbo, si se siguen reproduciendo telenovelas, películas y todas estas formas de violencia simbólica que lo que hacen es seguir, seguir y seguir reforzando todos estos estereotipos y roles de género. Entonces, no podemos tampoco dejar así como, pues es que las familias que lo resuelvan, ¿no? Ahí ellas con su fraternidad, no. En esto necesita entrar, pues también las iglesias, los medios de comunicación son fundamentales y, por supuesto, las autoridades de gobierno, ¿no? Entonces, eso tiene que ser un esfuerzo conjunto. Bien, bueno, pues creo que ya no tenemos como más preguntas. Y bueno, pues yo quiero agradecerles enormemente su participación, su asistencia esta tarde. Quédense pendientes, el próximo 25 de junio vamos a hablar justamente sobre violencia institucional, que es otra de las formas de violencia muy arraigadas y que se da no solamente en el ámbito de la justicia, sino en muchos ámbitos, por ejemplo, también en ámbito de salud, en ámbito de educación y demás formas de violencia que ocurren, digamos, de manera cotidiana para nosotras. Entonces, quédense atentas y atentos a los eventos de la Casa de la Cultura Jurídica. La próxima semana, por cierto, tenemos también un tema muy interesante que es sobre los fundamentos de la individualización judicial, perdón, de las consecuencias jurídicas del delito. Muy interesante, es una charla, es una mesa donde va a participar varios magistrados federales y será igualmente a las 5 de la tarde a través de Zoom. Entonces, para que estén pendientes, nos pueden mandar un correo preguntando y si no, pues bueno, búsquenos en la página de la Suprema Corte, estamos ahí en el micrositio de Casas de la Cultura Jurídica, ahí nos buscan en ese micrositio y bueno, pues ahí aparecen todas nuestras actividades, eventos y cosas que estamos haciendo cotidianamente, porque bueno, nosotras no paramos. Entonces, muchas gracias por sus palabras y por sus comentarios, de verdad, muy amables, a todas y a todos, lo valoro mucho y estamos aquí, nos vemos muy pronto. Gracias, bonita tarde.